Hola, buenos días, amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una vez más a las Crónicas de Pablo. Es Navidad, señores. Fechas entrañables de bondad, felicidad, amistad, reuniones familiares, en el que el espíritu navideño invade los hogares de las casas y quiere que seamos todos una mejor versión de nosotros mismos y nos imbuyamos de buenos propósitos, buenas acciones, esa espiritualidad y ese cariño y familiaridad que invita estas fiestas. Pero no siempre es así y no siempre ha sido así. Vamos a abordar en este vídeo muchos aspectos, muchas incógnitas, muchos enigmas alrededor de esta festividad. Vamos a ver en esta serie de vídeos cómo todo esto tiene una significación, tiene un simbolismo, tiene una historia y recorrido y evolución de un montón de ramificaciones, de historias y de aspectos que abordan un montón de campos. Así que en este primer bloque desglosaremos todo lo concerniente a la natividad, a los orígenes y los inicios de la Navidad, Dicha esta introducción, comencemos. Habría que delimitar cuándo empieza la Navidad. En junio, cuando ya se vende lotería de Navidad. Pero no es realmente este inicio de la Navidad, ¿no? Este componente es básicamente expresado para que la ciudadanía eminentemente viajera en el periodo vacacional pueda tener acceso a un mayor espectro de localizaciones para comprar sus boletos de Navidad, puesto que es bastante tradicional no solo comprar lotería de tu localidad, sino de localidades más lejanas de ti, con la idea de que ese apartado de la suerte tenga más posibilidades de que te toque. Otros podrían decir que la Navidad comenzaría con la venta ya de productos navideños, como turrones o distintos adornos de la Navidad en los grandes almacenes y tiendas. Esto cada vez está adelantando más la fecha, hasta el punto de que ya incluso a mediados de octubre se empiezan a ver este tipo de decoración y de productos navideños. Pero básicamente esto tampoco significa que sea el inicio de la Navidad. Es otro acicate y aliciente para que se empiecen a hacer compras de Navidad. Hablando de compras, el Black Friday. Este suele ser también a finales de noviembre y es también el pistoletazo de salida para que esas compras navideñas se puedan efectuar con grandes descuentos. Aquí entramos en el tema del consumismo. Esto tampoco podría considerarse el inicio de la Navidad. La Navidad, ¿dónde se suele enfocar y cuáles suelen ser los referentes? Diciembre. Diciembre es básicamente el mes por antonomasia adscrito y dedicado a la Navidad. Ya desde el primer momento, uno de los objetos tradicionales de la Navidad podría ser el calendario de Adviento.
ese almanaque de cuenta atrás desde el 1 de diciembre hasta el 24. Este almanaque suele ser más bien destinado a los niños, en los que los pequeños van tachando cada uno de los días, y posteriormente ese almanaque, que tiene sus orígenes en la Alemania de finales del siglo XIX, ha ido evolucionando hacia lo que es este divertimento para críos en los que se ha convertido hoy. Básicamente es un tablero con 24 ventanitas, generalmente de cartón, aunque también se han puesto a la venta almanaques reutilizables de madera. Detrás de estas ventanitas, el niño, a medida que van pasando los días, va abriéndolas y va descubriendo distintos tipos de dulces o de sorpresas u objetos. Generalmente en la actualidad suelen ser pequeñas chocolatinas, pero en mi época era básicamente, literalmente, una ventanita de cartón que le abrías y había distintas ilustraciones e imágenes que nos referían a momentos o objetos o ilustraciones relacionados con la Navidad. Hasta que por fin llegaba el 24 y lo que se abría era, por supuesto, la aparición de la Sagrada Familia, que es a lo que se viene a celebrar ese mismo día. Pues bien, a lo largo de estos 24 días previos a la Navidad hay que ir preparándose. Por eso este periodo se le llama Adviento. Este Adviento tradicionalmente suele comenzar a nivel más piadoso el cuarto domingo antes de esta fecha del nacimiento de Cristo. ¿Qué se suele hacer en esta preparación antes de la Navidad? Por lo menos aquí en España tenemos muchas tradiciones. Entre ellas, por ejemplo, poner el árbol y el nacimiento. Primeramente, el árbol de Navidad es un icono a nivel internacional. Todas las ciudades y en todos los países está esta tradición. ¿De dónde proviene? Muchos podríais decirme que es un recurso pagano. No tiene nada que ver a priori con Cristo, ¿no? O con la Biblia. Efectivamente, sus orígenes se podrían atribuir a las tradiciones bávaras, las tradiciones escandinavas o las tradiciones germánicas. Ya nos hablan de el culto al árbol de Yule, que es el talado de este tipo de abetos para su decoración en lo que es una celebración del paso de los días de oscuridad hacia los días de la luz, que viene a ser el solsticio de invierno. Estos abetos se solían decorar con frutas, con lazos, con guirnaldas a modo de celebración. Pero, claro, llegó el cristianismo y este concepto se fue adhiriendo a las doctrinas cristianas. Y este árbol se convirtió en el árbol de la vida, en el árbol del Edén, en el árbol de la sabiduría. Y los pastores y obispos y clérigos empezarían a adornarlo con simbología que podría traslucirse hacia la cristiandad. En principio se adornaba con manzanas que aludirían a esa manzana del árbol del bien y del mal del Edén, y obleas u hostias consagradas como forma de palmar las bondades y la luz del mundo, como Cristo, que también vendría reflejado en velas. Estos tres elementos irían evolucionando
y encontraríamos que las manzanas serían sustituidas por las típicas bolas de Navidad, las velas por luces y las hostias consagradas se sustituirían por galletas o los típicos bastones dulces. Más adelante se irían incluyendo, por ejemplo, cintas doradas, aludiendo a ese oro que le fue entregado al niño Jesús por parte de los Reyes Magos, o esa estrella en lo más alto como otra alusión a que el nacimiento de Cristo viene a ser la luz que viene a iluminar el mundo. Pasamos a algo mucho más endémico de la cultura mediterránea, como es el nacimiento. El nacimiento es una suerte de diorama. En este diorama se representa distintos momentos de este nacimiento de Cristo. Sus orígenes podríamos enfocarlo en la tradición medieval, en el que en esta época nos estamos situando en el año 1225, sería San Francisco Javier el que haría una pequeña representación con figuritas del nacimiento de Cristo. A partir de ahí, esta idea se iría desarrollando hasta llegar a las cotas en las que estamos en la actualidad. A España lo trajo el rey Carlos III, el siglo XVIII, de la tradición napolitana. No olvidemos que Carlos III venía al trono español del trono napolitano, por lo que fue una época en la que las costumbres y la moda italiana entró con fuerza en la corte española. Y una de estas cosas fue el famoso nacimiento o Belén napolitano. Estos belenes o estas representaciones suelen estar siempre como tematizados, como en viñetas, salvando las distancias, trayendo, por ejemplo, escenas como la Anunciación, la aparición del ángel a los pastores, la huida a Egipto, la llegada de los Reyes Magos y, por supuesto, el motivo central, que es el nacimiento de Cristo. Para ello son muy típicas las figuritas de la Sagrada Familia, los pastores, los Reyes Magos, el ángel anunciador y una figura que curiosamente se ha otorgado su origen al mundo catalán. Sin embargo, tampoco es exactamente así, puesto que figuras de este estilo las vemos también en representaciones de la zona de Valencia o incluso Nápoles o Portugal. Estamos hablando del famoso Caganet. Esta figura es la de un pastor o un lugareño haciendo sus necesidades con la típica barretina, con barba o incluso con una pipa, en el sitio más recóndito de ese diorama, que en muchas ocasiones tiene un desarrollo y una profundidad enormes. Esta figura se ha ido popularizando hasta el punto de que hoy en día son motivos para representar en esta posición poco digna a personalidades de la farándula o de la actualidad del momento en el que se vive. Otro aspecto
que también es reseñable a la hora de hablar de los inicios de la Navidad. El alumbrado. El encendido de las luces de las ciudades suele ser el 1 de diciembre. Y eso sí que es un ejemplo simbólico de lo que es dos acontecimientos. Primero, el que ya hemos reseñado con los orígenes del abeto, de asemejar a Cristo con el que viene a dar luz al mundo. Y segundo, el componente más pagano o más de anclaje anterior, como podría ser ese culto solar que se viene también a conmemorar por estas fechas, que es el inicio del solsticio de invierno y lo que en el mundo romano se viene a denominar el culto al Sol Invictus. Este culto es por lo que Navidad se viene celebrando el 25 de diciembre. El 22 de diciembre. Una fecha muy significativa, que es el que sí que dictamina el inicio de las Navidades. Una fecha que para mí tiene tres connotaciones importantes. Estamos hablando de que es el inicio de las vacaciones escolares y por ende muchas empresas también y muchos trabajadores son las que toman como referente para empezar su periodo vacacional. El día de la lotería, por supuesto, y mi cumpleaños. O sea que por un lado o por otro, ese día en mi casa se celebra. Hablemos un poco de la lotería. La lotería de Navidad viene a celebrarse desde 1814. Concretamente no se celebró el 22 de diciembre. Esta fecha se institucionaría más tarde. El primer sorteo de Navidad se celebraría el 18 de diciembre. Y fue concebida básicamente como forma de sufragar el gasto que supone la guerra de la independencia y la expulsión de los franceses. Esto luego se institucionalizó, fue variando su fecha del 23 al 22 de diciembre. Y a partir de ahí no ha habido un año en el que no se haya celebrado esta lotería. Inevitablemente unido a la lotería de Navidad es los cantores o los niños de San Ildefonso. Estos también tienen sus orígenes casi con la misma lotería. Se dice que al principio estos niños de San Ildefonso iban puerta por puerta cantando los famosos villancicos para conseguir el aguinaldo. Y esto al final lo adoptaron dentro de la lotería para que fueran los que cantaran los números de la Navidad. El sorteo consta de 2 bombos, uno con todos los números y otro más pequeño que contendría los premios que se le irían asignando a cada bola que saliera del bombo. Y hasta la fecha pues es una fecha bastante reseñable para los que les toca. Sobre todo el gordo de Navidad, que suele ser cuantioso, llegando a alcanzar los 400.000 euros al décimo. Esta lotería viene a repartir entre los agraciados, que no suele ser mi caso, una nada despreciable cantidad de 2.408 millones de euros. Esos, básicamente, no es que el Estado sea generoso y los dé,
Esos salen de, pagamos los 20 euros que cuesta cada décimo y generosamente los entregamos a los ganadores. Pero bueno, no solo está el gordo, hay también segundos premios, terceros premios, cuartos premios, la pedrea, terminaciones, hay un montón de posibilidades para ganar. Hay gente que les toca, y oye, enhorabuena a los que les haya tocado. Y compartir, que aquí hay algunos que no nos ha tocado nunca. Porque nos acercamos al 24 de diciembre. Las cenas. La cena de Navidad, por supuesto, tiene un componente también ancestral. Habría que remontarse también de nuevo a las tradiciones nórdicas, germánicas y escandinavas, en las que se producía la época de matanza. En esa zona del norte de Europa, la climatología adversa y el fuerte frío haría que los bestias y los animales no pudieran llegar a sobrevivir y muchos se sacrificaban y, oye, había excedente de carne, así que no se va a echar a perder, ¿no? Así que, venga, un buen banquete, señores. Y se celebraba con cánticos, con alegría, con festejos, con ese famoso abeto que representaba ese tránsito hacia la luz, hacia el solsticio de invierno, y a comer, a beber y a vivir y a festejar. Esto se fue derivando y ha llegado hasta hoy en día, ¿no? Dentro de esos banquetes hay comidas y alimentos típicos de la Navidad. Los turrones. Hombre, los turrones. ¿A quién no les gusta, no? Los turrones es básicamente también un alimento mediterráneo. Básicamente de la costa mediterránea de España. Y focalizando aún más, nos vamos a la población alicantina de Gijona. Gijona es básicamente la cuna del turrón. Básicamente los turrones más tradicionales son los de Gijona o el turrón blando, el de Alicante o turrón duro y luego el de chocolate y el de yema de huevo. Amén de los mazapanes, los polvorones, la fruta escarchada y un montón de dulces y elementos adscritos totalmente a la Navidad. El origen de los turrones habría que remontarlo a la Edad Media. Es un origen un poco incierto. Hay quien dice que proviene incluso de antes, de la época mesopotámica y romana, ya que al fin y al cabo un turrón es almendra o frutos secos mezclado con miel, lo que lo convierte en una masa uniforme y de gran poder nutritivo, ¿no? Fácilmente transportable y de gran durabilidad para las travesías de barcos y demás incursiones a lo largo del territorio mediterráneo. Otros dicen que vino con la conquista musulmana de España y lo asemejan a dulces turcos como puedan ser los baklava, que también son frutos secos almibarados con miel. Pero claro, eso iría evolucionando y se iría asentando, por ejemplo, en lo que hemos dicho de la zona de Gijona. Este dulce además entraría en algún momento en escasez de almendras. ¿Y qué nos encontramos? Que se empezó a añadir azúcar. Y esto creó otra consistencia diferente, más blanda, y consiguió crear por fin el turrón blando.
El turrón blando en su evolución se convertiría en una pulverización de ese turrón duro hasta hacerlo una masa y hacerlo en bloques para su obtención. Y para su transporte también se diseñaron sus cajas, tradicionalmente de madera, pero luego con la comercialización en grandes masas, que en el siglo XX llegaría a una popularidad internacional, ya vendría a ocupar los estantes de los supermercados a los que vamos hoy en día. Hoy en día, además, la oferta se ha diversificado un montón, teniendo todo tipo de turrones. A los ya mencionados habría que añadirle turrones de fresa, turrón de coco, turrón de chocolate blanco, turrón de un montón de nuevos sabores y nuevas combinaciones que estos artesanos han ido creando para innovar. Y os preguntaréis, ¿por qué solo se vende en Navidad? Pues la verdad es que a mí también me fastidia, con lo que me gusta a mí el turrón, sobre todo el turrón de Suchar. Y se podría vender todos los años, todo el año. Esto ya viene estipulado por culpa de los gremios del resto de las poblaciones españolas en la época medieval. Viendo las ganancias que se obtenían con el turrón, otros gremios hosteleros se vieron afectados y elevaron sus protestas. Y eso conllevó a que se dictara un edicto en el que los turrones solo se podrían vender 15 días antes hasta 15 días después del periodo navideño. No solo de turrones se vive en Navidad, ¿no? También tenemos los polvorones, los mantecados, que en esta ocasión nos tenemos que ir al sur de España para encontrar sus orígenes, concretamente a una población como es Estepa. Esta población sevillana también cogía como base la almendra y en esta ocasión lo que hacían para amasarla y confeccionar estos dulces o estos pasteles era a través de la manteca de cerdo proveniente también de esta época de matanza que ya venía de forma ancestral. Y concretamente para los polvorones habría que remontarse a otra región de España, esta vez en Castilla-La Mancha, que es Toledo, ¿no? Los polvorones de Toledo son también muy tradicionales en esta época. Pero es que aún hay más. El tronco de Navidad. Este tronco, esta vez tenemos que irnos a Francia para encontrar sus orígenes. En la época medieval, en Francia existía un impuesto que por las fechas navideñas consistía en llevarle al señor feudal un enorme tronco como forma de pagar este estipendio, ¿no? Con el tiempo también se usaban estas maderas para calentarse en las chimeneas. Lo que pasa es que en la época de Napoleón, con los problemas de enfermedades, se dio el caso de que poco era recomendable encender la chimenea, así que Napoleón le encargó a un pastelero llamado Pierre Lacam para que hiciera un postre que en esta ocasión era con forma de tronco, basado en un bizcocho enrollado, relleno o de crema o incluso de café y todo envuelto en chocolate. La noche del 24 de diciembre, ¿qué se suele hacer? Sobre todo a las 12 de la noche, que es cuando se supone que se conmemora el nacimiento de Cristo. Los villancicos. ¿De dónde proceden los villancicos? Pues también de la Edad Media, señores. Un villancico generalmente son cánticos populares, cantados por juglares, de ámbito cortesano. Y en la época navideña vemos que se bifurcaba en dos ramificaciones. Tenemos un culto mucho más religioso
mucho más piadoso, en los que los monjes o los clérigos alzaban sus cánticos en loas a Cristo y al nacimiento del Señor. Estos suelen ser cánticos de índole gregoriana, mucho más solemnes, mucho más cristalinos, mucho más piadosos. Y por otro lado tenemos la celebración del populacho, una celebración mucho más alegre, mucho más jovial, mucho más desinhibida y desenfadada, en el que, haciendo más o menos ecos a esas festividades paganas que hemos dicho de comer y beber celebrando el Sol Invictus, pues la gente pues, se emborrachaba, estaba jovial, alegre, y esos cánticos pues se convertían en canciones más o menos populares y más o menos seculares, ¿no? Esto llegó un momento en el que, sobre todo en la Iglesia ortodoxa, llegó a molestar a los patriarcas y llegó incluso a prohibirse la Navidad, por considerar que estas canciones mucho más cortesanas venían a empañar esa visión mística de lo que viene a ser la Natividad de nuestro Señor. Por supuesto, esa prohibición duraría poco, y la prueba es que aquí estamos en el siglo XXI celebrando la Navidad. Incluso las bandas sonoras, haciéndose eco de la importancia de la Navidad y de esa magia, hay muchos villancicos que incluso proceden de bandas sonoras. O sea que las bandas sonoras de películas muchas veces se convierten en algo igualmente entrañable que te transporta a ese mundo interior, a ese mundo infantil, a ese mundo de magia y del espíritu de la Navidad que no debe de morir. Llegamos también a otro de los grandes puntos de lo que es la Navidad, la figura de Papá Noel. Este entrañable personaje, orondo, bonachón, con barba blanca, con su trineo, con sus 8 renos, que vive en el Polo Norte y todos los años de entregar los reyes a los niños sus regalos, bajando por la chimenea y colocándolos dentro de sus calcetines. ¿De dónde procede este personaje? Pues otra vez nos vamos a la Edad Media, señores. Nada menos que a hablar de San Nicolás de Bari. Este fue un obispo del siglo IV en la zona de Bari, que está en la actual Turquía. Este obispo se caracterizó por ser piadoso y entregar a los niños y los más desfavorecidos regalos y alimentos. En la iconografía de este personaje, antes de que llegara a Estados Unidos, que es la que lo cambió absolutamente todo, tenía una iconografía, por supuesto, de atuendo obispal, con su mitra, su traje o su casulla roja, por cierto, o sea que ya tenía atributos rojos este sacerdote, y siempre acompañado de una figura llamado Pedrito el Negro, u otros lo llaman el Carbonilla. Este personaje, como bien dice el nombre, era un esclavo de color que el buen obispo liberaría de su condición de esclavo, y por ende este le acompañaría en sus periplos y sus obras piadosas. Este sería el que portaba la lista de los niños buenos y los niños malos. Si el niño se portaba mal, el que le entregaría el presente no sería Papá Noel, sino este otro personaje, y no sería más que un ascua de carbón. Con el tiempo y el devenir del medievo, iría cogiendo rasgos demoníacos, y es el que vendría a castigar a los niños malos. Y ahí es donde tendríamos el origen del Krampus.
El Krampus es una especie como de anti-Santa Claus, el lado perverso de San Nicolás. Pero es que a unas cotas hasta desagradables, porque según la tradición, este Krampus tiene un aspecto grotesco, demoníaco, con patas de cabra, con cuernos, con una desfigurada, con pelo por todas las partes, y que se encargaba de secuestrar a los niños que se han portado mal, metiéndolos en un saco, llevándoselos al bosque, y delante de un árbol, el árbol de Yule, de nuevo ese misticismo del bosque, de la naturaleza, del resurgir, de la magia ancestral de los árboles, ahí este demonio se los comería vivos. O sea, que es una leyenda bastante terrorífica que inspiró varias historias y una película concretamente, el Krampus. Así que ya veis que no todo en la Navidad es bueno. Así que niños, portaos bien. ¿De dónde viene la tradición de que sea en un calcetín donde ponen los regalos? Esto es una leyenda acerca de este buen santo, en el que en uno de sus periplos encontró una casa en la que vio que 3 niñas iban a ser expulsadas por no poder costear la dote para su casamiento. Este obispo entonces lo que hizo es discretamente, por fuera de la casa, a través de la ventana, colocaría monedas de oro hacia el interior, cayendo en los leotardos o los calcetines que estas chicas tenían calentándose al fuego de la chimenea. De ahí la tradición, señores. Por supuesto, todo esto está dentro del folclore, básicamente, de la zona austríaca, suiza, germánica, francesa. De ahí, por ejemplo, Francia se le conoce por el nombre que luego derivaría en el nombre Papá Noel. El nombre Bonhomme Noel. O traducido, el buen hombre de la Navidad. De ahí se pasaría a llamar Papá Noel. ¿Y Santa Claus? ¿De dónde viene el nombre de Santa Claus? Pues es una deformidad con un componente sarcástico de el nombre austriaco de Sinterklaas. Curiosamente, en este periodo de la historia, los regalos no se entregaban el 25, sino el día de San Nicolás, que es entre el 5 y el 6 de diciembre. Claro, todas estas ideas, este conglomerado de personajes y de nombres como Bonhomme Noel, Sinterklaas, por supuesto San Nicolás, irían al Nuevo Mundo. Y con la construcción de Nueva Ámsterdam, lo que es hoy en día Nueva York, estas aportaciones seguirían sincretizando hacia la figura que hoy conocemos de Santa Claus. Concretamente, el primero que le fue moldeando su aspecto actual sería Washington Irving, en 1809. Que es precisamente el que satirizó el nombre de Sinterklaas. El tío tenía su guasa. Y luego llegaría otro de los personajes más importantes a la hora de esta transformación de obispo medieval a este personaje bonachón, que es Clement Clarke Moore, en 1823. Este dramaturgo es un poeta y ideó una serie de cánticos o de poemas alrededor de este personaje, dándole toda la parafernalia que conocemos ahora. Describió como el personaje bonachón, con barba blanca, orondo,
con su casulla roja, con su pipa, que viajaba por el cielo montado en su trineo tirado por 8 renos desde su morada en el Polo Norte. Llegamos al momento de la morada. La morada de Papá Noel está, como hemos dicho, en el Polo Norte, y hay varias localizaciones en las que se les atribuye esa morada de Santa Claus. Claro, todo está alrededor del Círculo Polar Ártico. Ha habido nombres como Laponia o incluso Groenlandia, pero la que se ha convertido en el paradigma es Rovaniemi. Este pueblo ha hecho todo una parafernalia alrededor de la figura de Santa Claus, de la casa de Santa Claus, en el que todo viajero, todo peregrino o todo turista que vaya allí podrá ir a la casa de Santa Claus, al taller de los juguetes de Santa Claus. Por supuesto está allí Santa Claus, está allí también la señora Claus, y es todo un conglomerado alrededor de esta figura. Pero todavía tendríamos que llegar a una imagen más física, ¿no? Ahí entra en juego Thomas Nast, que con sus tiras navideñas ya sí que le otorgaría el cuerpo y la iconografía que todo el mundo conocemos. Suele decirse que es la empresa Coca-Cola la que le ha dado la iconografía actual, con sus tonos rojos muy característicos de la marca, ¿no? Pero es una realidad a medias, porque sí, efectivamente, Coca-Cola, de la mano del pintor Haddon Sundblom, le otorgaría una difusión a nivel internacional y aportaría esa nueva iconografía del personaje. Pero no es cierto que haya sido idea original de ellos, porque ya se han visto en dibujos anteriores del siglo XIX una ilustración y unas formas y colores parecidas a las que estamos hablando. En España, la tradición de Papá Noel o de Santa Claus no ha estado tan difundida como en el ámbito anglosajón. Por ende, en España siempre se ha celebrado los Reyes Magos, para frustración de los niños de mi época, en la que veíamos cómo los Reyes Magos nos traían los juguetes el 6 de enero y el 8 nos tocaba volver al colegio, o sea que casi no los podíamos disfrutar. Pero también tenemos tradiciones parecidas al Papá Noel en nuestra querida piel de toro, señores. Concretamente el orenchero. El orenchero es de origen vasco-navarro y es un hombre robusto de ámbito rural que bajaba de la montaña en estos periodos navideños para entregar los juguetes a los niños. Del mismo modo, hay otra imagen parecida en la zona gallega. Esta versión de Santa Claus gallega se llama O Palpador. Este personaje también es de ámbito rural y venía también de las montañas a bajar a palpar o a poner su palma en el estómago de los niños para ver si han comido bien y están saciados de comida. Esto, por supuesto, derivaría en esa asemejanza con Papá Noel, en el que posteriormente le dejaría regalos. En la misma índole de Santa Claus o de este orenchero o de este apalpador, tenemos la figura catalana del tío Nadal, que no es lo mismo tío que tío, porque el tío Nadal será Rafa, digo yo, para sus sobrinos. Este tío de Nadal es básicamente un tronco que en la época de la Inmaculada Concepción, o el 8 de diciembre,
se rellenaba de alimentos, dulces y regalos para su conservación a lo largo del invierno. Y sería el 24 o incluso el 25 de diciembre cuando los niños le golpearían para que por la parte trasera de este tronco, que está además cubierto por una manta, de nuevo para ese concepto de que no pase frío, iba saliendo los regalos y los dulces y alimentos que estaban ahí guardados. Uno de estos villancicos con los que los niños iban golpeando a este tronco era el cagatió, y de ahí que tradicionalmente también se vaya deformando el nombre del tío Nadal a cagatió. Yo me quedo con el nombre de tío Nadal. Por cierto, un apunte: Nadal en catalán significa Navidad, de ahí que se felicite con Bon Nadal. Ojo que no es solo de la índole catalana, también esta tradición se ha observado en Galicia, en Aragón, en Occitania e incluso en el Reino Unido, que se le llama Yule. Este concepto del Yule nos remite también a las tradiciones célticas de esa adoración a la naturaleza y a los cultos paganos de la celebración del solsticio, ¿no? A partir de ahí ya entramos en la vorágine del siglo XX. Y lo que es ya ese componente comercial y materialista y consumista que es la compra de regalos. O no. Porque volvamos de nuevo a echar las manecillas del reloj al pasado. ¿De dónde viene la entrega de regalos? Muchos dicen que es simplemente una alusión a Papá Noel, que entrega regalos a los niños. Error. La entrega de regalos ya se da en época romana, señores. Época romana precristiana. En la conmemoración de las Saturnales. Las Saturnales eran unas festividades que se celebraban a partir del día 17 de diciembre, en los que los patricios y la sociedad romana de la época celebraba las fiestas en honor a Saturno, como he dicho, y intercambiaban roles, bebían, comían y se intercambiaban regalos. Entre ellos, también los adultos, no solo los niños. También era en una época festiva. Hay quien también, por ese aire lúdico de bromas, de intercambio de roles, ahí por ejemplo en ese periodo los esclavos eran liberados de ese yugo y se les permitía tener cierta libertad para poder hacer lo que quisieran, e incluso se delimitaba la figura de el rey por un día, ¿no? Y todo esto, todo este ambiente lúdico y de chanzas y libertinaje se ha querido asimilar con el momento de los carnavales. Pero a eso ya llegaremos, que eso hasta febrero no toca hacer vídeo. Por supuesto, todas estas historias de Papá Noel, de los Reyes Magos y tal, es lo que ha infantilizado este inicio pagano, y en la actualidad se ha centrado básicamente en el mundo infantil. Pero es que para los adultos también hay una cosa llamada el amigo invisible, o al menos en la órbita mediterránea y latina. Consiste en que generalmente un grupo de amigos o un grupo de compañeros de trabajo o de
compañeros de estudios o simplemente familiares, se juntan, escriben todo su nombre en un papelito, todos esos se echan en un saco o en una caja y cada uno va cogiendo un papelito. Y ese nombre que le figure en su papelito es al que se le tiene que hacer un regalo. Generalmente suelen ser regalos simbólicos, con un precio o un tope de dinero establecido, y la condición es que se lleve en secreto, por supuesto. Y el día acordado, que generalmente suele ser Navidad o Reyes, todos los regalos se pondrían delante del abeto con el nombre de la persona al que va dirigido. Y el juego consiste en que la persona aludida vaya a recoger su regalo y tenga que adivinar quién ha sido su amigo invisible. Esto también tiene sus orígenes, señores. Los orígenes, por ejemplo, se podrían encontrar en Escandinavia, otra vez, con la tradición denominada Julklapp. Esta tradición venía a ser una especie de alusión a los duendecillos de Papá Noel, que dejaban a la puerta de las casas un presente, un regalo, tocaban a la puerta y se iban. Ahí ya tenemos el componente de un regalo misterioso. Pero otros también afirman que vendría de Estados Unidos, de un filántropo conocido como Larry Dean Stewart. Este caballero tuvo una carrera inicial poco afortunada en los negocios, hasta que se hizo con la propiedad de una cadena televisiva y ahí emergió. Pero no quiso olvidar esos orígenes humildes y todos los años, por Navidades, otorgaba de forma anónima unas estipendias a cada uno de sus allegados y trabajadores. O sea que todo está inventado y todo tiene su origen. Así que, señores, no perdamos también esa tradición de regalarlos entre los adultos, que no solo es una fiesta de niños, señores. A todo el mundo nos gustan los regalos, a todo el mundo nos gusta regalar y recibir regalos. Es tan importante tanto dar como recibir. Es una época de dar. A mí, por ejemplo, me gusta esto de hacer regalos y de ver cómo esa persona a la que le has regalado lo recibe con una alegría y ese presente le haga acordarse de ti, ¿no? Es algo que además también aporta generosidad, altruismo y bondad, que es también uno de los principios que también se intentan transmitir en estas festividades. Sí que quería despedir el vídeo con una reflexión sobre lo que ha aportado la industria audiovisual a la Navidad. Es que la industria televisiva y cinematográfica también ha tenido bastante importancia a la hora de difundir los valores de familia, de unidad, de bondad y de esos aspectos entrañables. El propio Rudolf, ¿sabéis dónde se le empezó a conocer? En un especial de Navidad de dibujos animados. Este viene a ser una suerte de cuento del patito feo, en el que Rudolf es un reno apartado de su manada por su condición de tener la nariz roja, ¿no? Y sería los renos de Papá Noel el que la encontrara y le redimiera y le convirtieran en el reno principal que fuera guiando a los demás renos a lo largo del cielo en la entrega de los regalos, ¿no? Pero es que ese no es el único especial de Navidad que ha habido.
También nos hemos encontrado uno de los primeros especiales de Navidad, que fue el de Mr. Magoo, recreando el cuento de Navidad. Pero también lo ha tenido Charlie Brown. Y por supuesto, pues toda la factoría Disney, los personajes de Disney, el Pato Donald, etc. Hasta la llegada de la película emblemática de la Navidad por antonomasia. Qué bello es vivir. Es una película dicotómica. Una película en la que nos plantea cómo es la vida contigo y sin ti. Y las conclusiones o el mensaje que nos quieren mandar es que tú, por ser tú, tienes una importancia vital en el devenir de la vida. Tu paso influye en la vida de los demás y tiene su importancia. Y ese es el mensaje que te quiere enviar, aparte de, por supuesto, el mensaje de familia unida, todo el mundo cantando la Navidad, y ese ángel que por fin consigue sus alas después de haber conseguido que este protagonista se reconciliara consigo mismo, con su familia. Pero es que la industria no se ha quedado ahí. Ha habido películas de todo índole protagonizada por la gran mayoría de los actores y actrices del panorama. Ahí tenemos películas como Elf, o como Vaya Santa Claus, o como Cuento de Navidad. Y dentro de la animación, otro gran género también muy vinculado a la infancia y a la transmisión de valores, tenemos películas como El origen de los guardianes, Klaus, Polar Express, del gran Robert Zemeckis, el Grinch, esa especie como de personaje verde creado por el Dr. Seuss que odia la Navidad, y es siempre alrededor de ese concepto de bondad, de magia de la Navidad. Papá Noel siempre está presente, esa figura bondadosa que te hace que los niños sean felices. Así que nada más, amigos del cine del misterio. Vamos a dejarlo aquí en este primer vídeo, tampoco quiero que sea demasiado largo. Queda para siguientes vídeos la historia de los santos inocentes y por qué lo de las bromas, la celebración de Nochevieja con todas sus tradiciones y simbología, e incluso distintas celebraciones a lo largo del mundo, porque no todos los países lo celebran igual. Y para cercano al 6 de enero estará este tercer vídeo hablando de todo lo relacionado con los Reyes Magos, que ni eran reyes, ni eran magos, y probablemente ni siquiera fueran tres. O sea que ahí también hay tela para hablar. Así que, sin más que añadir, deciros que os espero en los siguientes dos vídeos, que completará esta trilogía sobre la Navidad. Que si os ha gustado, os animo a que comentéis todo lo que he dicho en este vídeo, que no es poco, tenéis bastante información. Que difundáis, que os suscribáis si no estáis suscritos, que le deis un buen like al vídeo, que con todas estas cosas que estaréis hartos de oírlas a los youtubers, ayudáis, creedme que ayudáis un montón a crear nuevos contenidos y hacer que este canal crezca. Y lo que os digo siempre, este canal es de todos, o sea que entre todos lo hacemos posible, y cuantos más seamos, mejor. Así que, amigos del cine del misterio, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto, y feliz Navidad.